Tal vez cuando vienen lecciones de escuela sabática que enfatizan en eso, algunos se desaniman a estudiarla porque ya yo eso me lo sé. Pero hay una realidad extraordinaria en este mundo, y es que aunque estamos viviendo en la época en que la religiosidad ha tomado como una especie de efervescencia, estamos viviendo en una época donde el cristianismo está sufriendo sus mayores ataques. Aunque usted ve que la mayoría de la gente hablan de su religiosidad, de su fe, de su confianza en Dios, de su creencia, es el tiempo cuando hay menos gente decidido a hacer lo que Dios quiere. En medio de la religiosidad, la gente está haciendo arreglos de considerar a Dios como le parece y encauzar a Dios como le conviene y hacer de Dios el amuleto, por llamarlo así, que yo llevo y utilizo conmigo cuando a mí me parece, hasta el punto de que hay gente que están dándole órdenes a Dios. Voy a abrir un paréntesis aquí y quiero pedirle a mi iglesia, cuando usted ore, humíllese ante el Señor, ruéguele, suplíquele, pero no le dé orden a Dios. No ordene a Dios. Hay gente que está orando y yo cuando estoy participando en una oración me siento como que me dan un corrientazo eléctrico cuando hay gente que está dándole orden a Dios, que le está dando orden al Espíritu Santo. ¿Quién somos nosotros para ordenar al Señor? Sin embargo, eso también es una muestra de cómo la religiosidad se está alejando del cristianismo real. Y cuando Dios levantó a un pueblo al final de la profecía de los 2300 días, semejante a como levantó un pueblo en medio de la esclavitud egipcia, Dios lo levantó con el propósito de que lleven un mensaje especial al mundo. En circunstancias difíciles, circunstancias incómodas, pero un mensaje que sacuda al mundo para que Cristo pueda venir pronto. Y si usted no se ha enterado, hermano, usted está aquí porque el Señor lo está llamando para que usted ciña su lomo con la palabra de Dios y participe en la proclamación de este mensaje sólido, ese mensaje de amonestación que le dice a la raza humana, que le dice a cada habitante de este mundo que Cristo está próximo a venir. Durante estos días que hemos estado participando del programa Creamos a sus Profetas, e invito a los que no están participando que lo hagan. Solamente hay que leer un capítulo de la Biblia todos los días y 2 capítulos de un libro del Espíritu de Profecía semanal. De paso, con el material de escuela sabática va a llegar un pedido grande del libro Palabra de Vidas del Gran Maestro, que es el que se está estudiando, y su servidor ya pidió a la agencia que le separe una cantidad para que los hermanos que están siguiendo el programa Creamos a su Profeta, si no lo tienen, tengan a Palabra de Vida del Gran Maestro y puedan darle seguimiento a esta lectura que está extraordinaria, buena, preciosa. La semana antepasada, hace como 10 o 12 días, yo estaba leyendo el capítulo 5 del libro de Éxodo que correspondía a ese día. Y una expresión que leí me sacudió y me hizo volver 2 o 3 veces al capítulo. Como resultado de eso, yo preparé el mensaje que prediqué el sábado pasado en la iglesia de Beatriz. Y quiero hablar de lo mismo con mi iglesia aquí en La Esperanza. Por eso les invito para que abran sus Biblias conmigo en Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, el versículo 1. Hay algo que yo no había notado antes, lo noté ese día mientras leía.
Y no lo había notado antes, tal vez lo había escuchado, lo había leído, alguien lo había dicho, pero yo no lo tenía en mi mente. Y es que los acontecimientos que ocurrieron poquito antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto son similares a los que han de ocurrir poquito antes de que el pueblo de Dios salga de esta tierra para ir a la Canaán celestial. Cuando yo comencé a leer la historia que narran los capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hasta el 12, quizá un poquito más de Éxodo, noté que allí narra una serie de sucesos que rodean al pueblo de Israel en circunstancias similares a las circunstancias que ocurrirán o que se sucederán en los últimos días, justo antes de que el pueblo de Dios sea liberado para ser llevado a la patria celestial. Y voy a mencionar hoy solamente 2 detalles de esto, de una lista de 10 o 12 que hice, pero solamente voy a mencionar 2 detalles en esta mañana. ¿Por qué voy a mencionar estos? En primer lugar, porque quiero reforzar en cada uno de los que me escuchan la fe, la confianza, la esperanza, la creencia de que estamos a punto de ser liberados de este mundo de pecado. Jesús viene pronto, hermano, más pronto de lo que nos imaginamos. Y en segundo lugar, de que a pesar de la preparación que como pueblo estamos haciendo, Dios continúa adelante con su plan. Y ahí debemos detenernos a pensar, Johnny, porque si Dios me rebasa a mí y yo sigo lento y Él sigue adelante con su plan, el Señor va a llegar a la meta y yo no voy a poder llegar. Por eso es bueno que estemos convencidos de que ya Jesús está para venir. Que estemos convencidos de que Dios va a hacer todo lo que Él ha dicho que hará antes de que Cristo venga. Por lo tanto, a usted y a mí, lo único que nos queda es subirnos a la guagua y seguir adelante con Cristo Jesús hasta el reino de los cielos. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel para sacarlo con mano fuerte de la nación de Egipto, el pueblo de Israel tenía una carga de esclavitud extraordinaria. La misericordia de Dios permitió que los israelitas habitaran en la tierra de Gosén, una tierra diferente al resto de la nación egipcia, en donde habían unas cualidades específicas para las funciones o el oficio que ellos desarrollaban. En la tierra de Gosén había buen pasto para el ganado. En la tierra de Gosén había buen terreno para la agricultura. Y el pueblo de Israel, el que no era ganadero o pastor, era agricultor, a diferencia de otros lugares. Pero a pesar de que ellos habían recibido esa bendición de Dios, el faraón había tenido en el pueblo de Israel una espina y lo había convertido junto con los habitantes de otras naciones que estaban allí, pero que no pululaban, que no se destacaban. Había tenido a bien considerarlo para que ellos hicieran el trabajo fuerte de Egipto. Hermanos, lo que Dios nos ha pedido hoy, en medio de la esclavitud del pecado de este mundo, cuando usted y yo, como decía Jesús en su oración, estamos en el mundo aunque no somos del mundo, enredados con lo que se enreda toda la gente del mundo, consciente de que estamos asfixiados por el pecado, por el dolor y por la maldad del mundo, el Señor ha puesto sobre nuestros hombros una extraordinaria responsabilidad para que, similar al pueblo de Israel en Egipto, hagamos un trabajo que es duro, que es fuerte, pero tenemos que hacerlo para beneficio del mundo. Miren cómo Israel, cuando hoy los turistas van por las tierras que antes pertenecían a la nación egipcia, encuentran
monumentos históricos de varios siglos construidos por los israelitas, que le dieron a la nación egipcia el fulgor de una potencia mundial en su tiempo, gracias al brazo fuerte de una nación que era dirigida y bendecida por Dios. La Biblia misma expresa como uno de los detalles para establecer que era una nación dirigida, bendecida por Dios y fuerte, que las mujeres parían solas y que los muchachos, dicho en los términos de este tiempo, nacían criados. El establecer esa diferencia es porque se veía la diferencia. El resaltarla en la narración bíblica es porque era una de las bendiciones que Dios le daba al pueblo. El pueblo de Israel, en medio de los problemas de salud del mundo, era un pueblo sano. El pueblo de Israel, en medio de las situaciones del mundo, vivía diferente. El pueblo de Israel, en medio de las circunstancias que le rodeaban en Egipto, tenían un estilo de vida tan diferente que cuando la hija de Faraón encontró el nene por allí, se lo dio a una israelita para que lo criara. Y cuando ella fue y recogió a Moisés para llevárselo al Faraón, todo el mundo veía la diferencia. El pueblo de Israel era diferente educando a sus hijos. Ya mencioné con la comida. El pueblo de Israel era diferente en las actividades en las que se involucraba. El pueblo de Israel era diferente en los oficios que sus hijos decidían formar parte de su futura vida. No se involucraba con el mundo, ni siquiera en los oficios que realizaba. El llamado que el Señor hace al pueblo de Dios en los últimos días de la historia de este mundo es que sea diferente. Y el llamado a través de la Biblia y a través del espíritu de profecía para la iglesia adventista del séptimo día es que vivamos diferente, que seamos diferentes, que podamos tener aquí dentro lo que Dios nos ha dado como una bendición, para que estableciendo Dios esa bendición en nosotros, los de afuera puedan ver en la iglesia un pueblo diferente. Hermanos, el evangelio y la predicación del evangelio no se va a terminar con campaña evangelística, aunque vamos a seguir haciendo campaña evangelística. La Biblia no dice que se va a terminar con muchos estudios bíblicos. ¿Dónde está Juan Carlos? Está haciendo un trabajo por allí. Aunque vamos a tener que dar muchos estudios bíblicos. La palabra de Dios es clara y dice que este evangelio va a terminarse por testimonio. O sea, cuando haya un pueblo diferente, la gente va a venir a ver por qué es diferente. Y entonces el mensaje llegará a su conclusión. Lo que pasó en Egipto con el pueblo de Israel pasará en los últimos días con el pueblo de Dios. Y entonces Israel estará listo con la mano fuerte y poderosa de Dios. No lo que Israel hizo, no por lo que ellos hicieron, sino por la mano fuerte de Dios para salir de la esclavitud egipcia. Asimismo el pueblo de Dios en los últimos días, no por lo que haga, sino por la gloriosa mano de nuestro Señor, saldrá de la esclavitud de pecado de este mundo. Vayan conmigo al capítulo 5. Voy a leer los primeros 2 versículos de Éxodo. Y lo que estoy diciendo es sin mencionar que en el pueblo de Israel cayeron 10 plagas en el pueblo de Egipto antes de que Israel saliera, ¿se acuerdan? Y la Biblia dice en Apocalipsis que en los últimos días, la misericordia de Dios, van a caer 7. Terrible, pero van a caer. Había un pueblo que se estaba preparando a medida que hizo lo que Dios quería, y tiene que haber un pueblo que se esté preparando, haciendo lo que Dios quiere.
Dice el versículo 1, lo que fue la lectura bíblica. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Dios, a la presencia de Faraón, y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Jehová, el Dios de Israel, dice así. Las palabras de Moisés son palabras específicas, claras, directas. Por eso mencioné hace un rato, que en Egipto no solamente estaban los israelitas esclavos, habían otras naciones esclavas. Y cuando Moisés, y también habían muchos dioses. No solamente porque los egipcios eran politeístas, sino porque las otras naciones tenían su propia religión. Y esclavas también, pero practicaban y tenían su propia religión. Así que cuando Moisés y Aarón entran al Faraón, ellos van con un mensaje específico. Tan específico como es el mensaje de los 3 ángeles, para que usted y yo lo llevemos. Ha caído Babilonia, salí de ella, pueblo mío. ¿Y quién es Babilonia? Tenemos que estar listos para decirle a la gente cuando pregunte quién es Babilonia. Y decirle que Babilonia se está despedazando. Decirle que Babilonia se está destrozando. Que Babilonia se está poniendo la soga al cuello. Que Babilonia está cumpliendo el mensaje. Y que muy pronto el pueblo de Israel, habiendo predicado un mensaje sólido, estará listo para salir de la esclavitud de pecado de este mundo. Y Moisés y Aarón llegan a Faraón, el Dios de Israel. No el de los hititas, no es el de los cananeos, es el Dios de Israel. He escuchado a varios predicadores mencionar que cuando Jesús estaba frente a la tumba, frente al cementerio donde estaba enterrado Lázaro, me imagino que ustedes también lo han escuchado. Si Jesús hubiese dicho: ven fuera, resucitan todos los muertos. Todos hubieran resucitado, porque en Jesús está el poder de la vida. Y todo lo que existe por su palabra. Así que si Jesús hubiese dicho: ven fuera, resucitan todos. Pero Jesús fue directo y específico y dijo: Lázaro, ven fuera. Y solo resucitó. El mensaje de Dios siempre es específico, directo. Así que Moisés y Aarón van y le dicen al Faraón: el Dios de Israel ha dicho: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. No se necesitaba interpretación teológica, no se necesitaba un itinerario, no se necesitaba una explicación, no había que decir los detalles de la fiesta, no había que expresar qué era lo que iba a haber en la fiesta, qué se iba a brindar, qué se iba a comer. El mensaje de Dios era: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Se acabó. Pero hermanos, aquí está lo segundo que yo quiero mencionar brevemente con ustedes. La respuesta de Faraón fue una respuesta similar a la respuesta que están dando los líderes de este mundo a las circunstancias de este mundo. Lo que provocó el que vinieran más tarde las 10 plagas no fue el deseo de Dios de castigar a la nación egipcia. No fue el interés de Dios de provocar una hecatombe en Egipto. Cuando Dios permitió que cayeran las plagas en Egipto, Él tenía la intención única de demostrarle al faraón que Él era el Dios. Por lo que dice el versículo 2. El desafío de Faraón a Dios. Una de las blasfemias más grandes que podemos leer en las Sagradas Escrituras. Leen conmigo el verso 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová
para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hermanos, yo puedo hacer una lista, no lo voy a hacer ahora por el tiempo, de muchas noticias y sucesos que están ocurriendo a nuestro alrededor en todo el mundo. Sucesos provocados por expresiones de las gentes para los cuales se han colocado en lugares para dirigir este mundo. Declaraciones, sucesos y cosas que desafían a Dios. Que desafían abiertamente a Dios. Y ustedes saben que el desafío más grande que se hará contra Dios es cuando se firme una ley en contra de la ley de Dios, la llamada ley dominical, y entonces Dios comenzará a actuar para demostrar que Él es el Dios de este mundo, que Él fue el que hizo este mundo, que Él fue el que le puso las leyes en este mundo. Él fue el que dijo: acuérdense del sábado, santifíquenlo, porque es una señal entre mí y vosotros, y es la señal de que yo soy el creador de este mundo. Y el hombre va a desafiar a Dios. No, lo que queremos es que las familias se queden reunidas el domingo. Mentira del diablo. Lo que pasa es que si la gente se queda en la casa el domingo, gastamos, yo no me aprendí el número de los millones de dólares que se ahorran en el consumo de combustible como resultado de quedarse la gente el domingo en la casa. Y ese es el propósito. Mentira del diablo. No, que lo que queremos es motivar, porque hay muchos divorcios, porque hay muchos niños en la calle, porque hay muchos esto. Mentira de Satanás. Cuando se firme la ley dominical, el propósito único será desafiar a Dios. Y cuando Faraón desafió a Dios, comenzaron las plagas. Y ya han comenzado los líderes de este mundo a desafiar a Dios abiertamente. Abiertamente, con leyes completamente contrarias a la voluntad de Dios, trastocando la verdad del Señor. A mí me preocupa mucho el ay bendito de nuestra nación, que como el coquí es única de nosotros. Pero ese ay bendito nos puede estar llevando a ver que las cosas que son malas la veamos no buenas como ay bendito. Y hay muchas cosas malas para Dios, que si la vemos con el lente del ay bendito, la dejamos pasar. Y eso, si es en contra de la voluntad de Dios, se llama desafío a Dios. Y muy pronto Dios comenzará a actuar diciendo: a mí no me desafía nadie, porque yo soy el dueño de este mundo. Y puede hacerlo. Yo hace mucho que tuve problemas con esa declaración bíblica y ya hace poco, que aunque no la entiendo todavía, la acepto. Cuando la Biblia dice, el Señor dice: yo tengo misericordia del que tengo misericordia. Dicho en puertorriqueño, ustedes saben cómo diría. Pero la Biblia dice así, yo tengo que aceptarlo. El Señor dice: yo tengo misericordia del que yo quiero. Y Él puede hacerlo porque es el dueño de este mundo, porque es el dueño del universo, porque es el dueño tuyo y mío, porque Él hizo y hace lo que quiere con lo suyo. Y cuando el hombre desafía a Dios haciendo contrario a lo que Dios dice, entonces Dios reacciona. Y hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que muy pronto, que en los últimos días de la historia de este mundo, las piedras van a hablar. Miren, está corriendo un audio. Yo lamento que no lo grabé, pero está corriendo un audio en las redes sociales. Es un audio de un programa de radio de Fidel Castro en 1967.
donde él, en un discurso en el cumpleaños de la revolución, él dice: este mundo se va a acabar. Este mundo se va a acabar, lo dice así 2 veces, cuando los americanos tengan un presidente negro y haya un papa hispano. Wow. Las piedras hablarán, dice la Biblia. 1967, en el discurso del cumpleaños de la revolución. Las piedras hablan. Cuando yo leí esto, óigale, ¿cómo puede ser posible? Las piedras hablando, no, la palabra de Dios cumpliéndose. Y se cumplirá en todos los aspectos. El hombre desafiando a Dios y Dios levantándose para demostrar que Él sigue siendo el dueño, el rey y el autor de este mundo. En el capítulo 6, verso 1, ahí mismo en Éxodo 6:1. Entonces Jehová le dijo ¿a quién? Jehová le dijo a Moisés: ahora verás lo que yo le haré a Faraón. Porque con mano fuerte yo sacaré a mi pueblo, y con mano fuerte los echaré de esta tierra. Dios tiene el control. El Dios al que tú sirves, mi hermano, tiene el control. El Dios al que un día tú entregaste tu vida, a pesar de lo que está pasando en este mundo, tiene el control. Muchas veces nosotros nos concentramos en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero este mundo está hirviendo. Este mundo está hirviendo. Millones y millones de ciudadanos en este mundo sufriendo por falta de agua. Millones y millones de ciudadanos en este mundo corriendo porque tienen mucha agua. El año pasado yo fui con mi familia al hotel donde trabaja mi hija en República Dominicana. Y uno de esos días estábamos en el comedor. Nos encontramos con un amigo de una de las iglesias allá en Santo Domingo y comenzamos a conversar, y entonces yo le dije: ¿va a servirte? Vamos, y pasamos. Y yo estaba hablando con él y él conmigo mientras tomábamos de las cosas que íbamos a comer, y él pasó frente a donde estaban preparando el pescado. Y él me dijo: espérate, que quiero este pescado. Era un chillo. Bueno, no era ese tamaño, pero grande. Y yo esperé con él y hablábamos hasta que le arreglaron su chillo y se lo pusieron en el plato y seguimos caminando. 4 pasos más allá, él vio un bistec que estaban preparando. Ese sí era enorme. Miró para todos los lados, yo me di cuenta. Puso el chillo así y cogió un plato para que le sirvan el bistec. Lo botó. A mí eso me hizo sentir tan mal. Tan mal. Y peor me sentí esta semana cuando vi los videos de la gente que están corriendo de algunos países, metiéndose a la frontera de otros por falta de comida.
Y parece jocoso lo que le conté que pasó en el hotel allá, pero ocurre en la mayoría de las casas de nosotros. Aunque sea con una taza de cornflakes. ¿Sí o no? Y cuando un hijo suyo, óiganme los nenes, los jovencitos, si usted tiene un chico al lado, hágale así para que me escuche. Oigan, los muchachos, los jóvenes, cuando usted coge el cornflake y usted le echa lo que le eche y dice, ay, yo no quiero, y va y lo tira al zafacón, usted está aumentando el hambre de los que tienen hambre. Cuando usted pela un guineo y se come un pedacito del guineo y tira el otro, usted está contribuyendo a que más gente muera de hambre. Cuando usted puede partir el guineo, comerse la mitad y poner la otra mitad en la nevera, que todavía tenemos nevera y tenemos electricidad. Se necesita un pueblo cambiado. Se necesita un pueblo diferente. Lo de las plagas que pasaron en Egipto y pasarán al final, eso viene. Lo del desafío de los líderes que pasó en Egipto y pasará al final, eso es real. Y pudiéramos hacer mención, yo le dije que hice una lista de todas las cosas que ocurrieron en Egipto antes del pueblo salir de Israel y ocurrirán al final, que son reales, que dependen de Dios porque ya Él dicho que la va a hacer. Pero hay una que solamente depende de ti y de mí. Entre todas las cosas que Dios hizo en Egipto, la única que Dios no hizo y que solamente podían hacer los israelitas, ¿se acuerdan cuál fue? Pintar el dintel con la sangre del cordero. Lo único. Todas las demás las hizo Dios. Incluso Dios escogió a Moisés, que se le había traqueteado el idioma, que era como los neoyorican, los que están allá, que cuando vienen, perdone si no hay alguno aquí de visita, pero es verdad, cuando vienen aquí de visita los pobres sufren un montón porque no hablan español, inglés tampoco. Bueno, inglés sí. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Algunos teólogos dicen que él era tartamudo. Yo me inclino por la otra cosa. Cuando Moisés se fue a la casa de Faraón, ya Moisés había aprendido el idioma materno como su idioma principal. Y cuando estuvo en la casa de Faraón, ahí aprendió el otro idioma. Pero cuando pasó 40 años en Egipto, se le olvidaron los dos. Y ni hablaba bien uno, ni hablaba bien el otro. Y por eso, cuando Dios mandó a Moisés a Faraón, qué bueno que mandó a Moisés, porque Moisés no iba a galardonarse y a exaltarse por los discursos que le dijo a Moisés, a Faraón. No, lo que allí se habló fue lo que Dios le dijo a Moisés, y Moisés se lo pasó a Aarón para que Aarón lo dijera bien. El mensaje era de Dios. Usted y yo, en las circunstancias en que vivamos, tenemos un mensaje especial para darlo en los últimos días de la historia de este mundo. Dios va a hacer la obra. El mensaje es de Dios. Los escogidos son de Dios. La decisión de las plagas viene de Dios. La destrucción de la naturaleza es parte de la obra de Dios. La confusión de los hombres en este mundo también es una consideración de Dios. Lo único que te toca a ti y me toca a mí, hermano, es que pintemos el dintel de la puerta de nuestra casa. Algunos dicen, yo tengo pintado el dintel de la puerta de mi corazón. Eso no es lo que dice Dios. Eso no es lo que dice Dios. Sí, el dintel de la puerta de mi corazón, eso no es lo que dice Dios.
que pintemos el dintel de la puerta de casa, para que todos los demás sepan que ahí vive, para que ni siquiera el ángel se confunda. Es lo único que tú y yo tenemos que hacer. Yo concluyo invitando a mi iglesia, consciente de que estamos en los últimos días de la historia de este mundo, consciente de que nuestro Señor y Salvador está a punto de venir, consciente de que muy pronto el Señor abrirá la ventana de los cielos para que entre por allí el gran ejército de los redimidos, entre los que tú y yo vamos a estar. Pero muy pronto el pertenecer a ese gran ejército dependerá de que tú y yo pintemos el dintel de nuestros hogares, que seamos diferentes, no para vanagloriarnos de nuestra diferencia, sino para que esa diferencia se convierta en el camino por el que muchos vendrán a los pies de Jesús. Y entonces, como dice la Biblia, habrá un rebaño y un pastor, y estaremos listos para el reino de los cielos. Por eso el Señor está trayendo a los suyos, porque muy pronto se terminará la gracia en esta tierra y Jesús va a venir. Pero antes de la segunda venida de Cristo tenemos que pasar por el fuerte pregón, y ahí solamente estarán en pie los que hayan pintado el dintel de la puerta de su casa con la sangre gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús viene pronto. Iglesia, pongámonos en las manos del Señor. Comencemos a tomar decisiones para que seamos diferentes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una metodología muy particular. Y los pastores, cuando estamos atendiendo o asistiendo en un distrito, no podemos perder eso de vista. En cualquier momento los 3 o 4 líderes de la asociación se reúnen y dicen: vamos a llevarnos a Solano para otro distrito. Pero ustedes, donde quiera que estén, no pueden olvidar eso. O usted comienza a tener alguna situación social, económica, y el esposo le dice a la esposa, como está ocurriendo con 300 familias semanales, dicen las estadísticas: mira, ¿para dónde nos vamos? En estos días leía en el periódico, creo que fue el del lunes o el del martes, 10,000 familias se han ido del 2011 para acá a República Dominicana. Y yo no sé, pero eso allá está malo. Eso allá está feo. Eso allá está difícil. Yo hablo todos los días con la familia. En estos días tuve una semana en una campaña evangelística en un barrio. Habían 210 campañas evangelísticas con pastores de todas partes. Y la asociación me pidió que fuera y tuve una campaña allá. Y como yo no sé por qué me mandaron a ese lugar, a ese barrio, bien allá. Nuestra campaña se dio mucho mejor porque habían 4 guardias en la puerta. 4 guardias. Y en 2 de la noche los guardias, para que los que estaban en la esquina no molestaran, tuvieron que se fueron. Entonces, sigue adelante, pastor. Así tuve yo una campaña evangelística en estos días. En un barrio, en un lugar terrible. Y hay 10,000 familias de puertorriqueños que del 2011 para acá se mudaron para allá. Yo eso no lo entiendo, hermano. La primera vez en la historia de este mundo que la gente de Puerto Rico está deseoso de que venga el ciclón. ¿Es así o no es así? Deseoso de que venga.
Lo único que le queda a este mundo es que el pueblo de Dios esté preparado para que Cristo venga. Y cuando el pueblo de Dios se prepare, las profecías que faltan se cumplirán de una manera acelerada para misericordia de los suyos. Y entonces Jesús vendrá. Hermano, pinten el dintel de la puerta de su casa. Píntenlo con la sangre de Jesús. Que los vecinos sepan que ahí vive un cristiano. Que los vecinos sepan que ahí vive un adventista el séptimo día. Que los que van por ahí sepan que ahí vive un adventista el séptimo día. Que los que pasan vendiendo bizcochitos para recaudar fondos sepan que ahí vive un verdadero cristiano. Que los muchachos de Hogares Crea cuando pasan y vocen frente a la verja sepan que ahí vive un cristiano adventista el séptimo día. Que los que limpian la calle, los que recogen la basura, los que van a arreglarte el teléfono cuando se te avería, los que pasan por tu casa por la razón que sea, que sepan que ahí vive una gente, una familia que es diferente. Y cuando eso ocurra, entonces comenzarán a caer las plagas. Y Jesús vendrá a llevarse a los suyos. Limpia, pinta el dintel de tu casa con la sangre de Cristo Jesús y Él te llevará a las mansiones celestiales. Jesús viene pronto, hermanos. No perdamos el tiempo. Hagamos lo que tenemos que hacer. Señor nos bendiga.